Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a contar los 10 principales errores que se cometen cuando empezamos con la caligrafía con rotulador de punta de pincel o rotulador de punta flexible. Aunque en el título de este vídeo ponga Brush Lettering, yo eso lo pongo para que la gente lo reconozca, porque normalmente se utiliza ese término, pero que conste que no es un lettering, puesto que no estamos dibujando las palabras, sino que las estamos escribiendo. Es un tipo de caligrafía, brush script, o pues una caligrafía del tipo script con letra ligada, pero utilizando un rotulador de punta de pincel o directamente un pincel. He hecho un poquito de arqueología y he estado buscando pues caligrafías mías con pincel del principio de los tiempos, de esto hace más de 4 años, entonces he detectado una serie de errores que creo que además los comete más gente por lo que me habéis ido enviando por redes sociales y demás. Entonces, bueno, pues os voy a explicar un poquito cuáles son estos 10 errores. Vamos con el primero. Vale, el primer error tiene que ver con la forma de agarrar el rotulador o el pincel. En este vídeo ya os cuento cómo agarrar bien un lápiz. Bueno, pues es lo mismo con el caso del pincel, pero con el agravante de que si lo agarramos así e intentamos escribir así o así, no vamos a poder hacer trazos finos y trazos gruesos. O sea, es que es una locura. Yo he visto gente que lo agarra así que es capaz de hacerlo, pero no es recomendable, puesto que digamos, la punta así va a sufrir muchísimo, o sea, es que no la podemos apretar para hacer los trazos gruesos. Por lo tanto, hay que agarrarlo así, haciendo una pinza con el índice y el pulgar y después utilizando el resto de dedos como base, ¿veis? Formando una escalerita y solo el meñique se apoya. Entonces, de esta manera podemos realizar perfectamente los trazos finos y los trazos gruesos. El segundo error que se comete es no saber dónde están los trazos finos y los trazos gruesos en cada letra y en cada ligadura. En esta palabra, ayer, se ve perfectamente que, bueno, aquí tendría que haber trazo fino, trazo grueso hacia abajo, fino hacia arriba y otra vez grueso hacia abajo, y no está. En la I, digamos que sí que están bien, pero aquí vemos de nuevo otro error en esta especie de ligadura gruesa. Entonces os voy a escribir aquí al lado la palabra ayer, pues con los trazos finos y trazos gruesos donde tienen que estar. Fijaos, si lo hacemos en cursiva, pues sería fino, grueso, fino, grueso, fino, grueso, fino, grueso, fino, grueso, fino, grueso, fino. Más o menos, ¿de acuerdo? El tercer error que más se comete, y este sí que es bastante grave, es que la inclinación de los trazos no sea igual. Fijaos, la B tiene esta inclinación, luego esta, la R tiene aquí una y aquí otra, la J tiene esta, la A tiene esta. Bueno, pues esto se considera un error. Entonces, cuando vayáis a practicar caligrafía, por favor, haceos una pauta. En este vídeo de aquí ya os enseño cómo hacer una pauta para cursiva. Entonces, es esencial tener, pues eso, unas líneas paralelas que sean de una inclinación igual. En este caso es de 55 grados, para asegurarnos que la inclinación va a ser igual en el caso de la cursiva, y en el caso de ser regular, pues sin inclinación, digamos, siguiendo un ángulo de 90 grados. Voy a escribir ahora el nombre Borja, pues con respetando, digamos, esta inclinación de la que os hablo. Vale, he cambiado la pauta para que se ajuste más a estas proporciones, y además voy a utilizar el mismo rotulador que hace 4 años que lo tengo. Voy a intentar imitar el tipo de letra para que veáis que se puede hacer igual, pero con la inclinación correcta. Vamos a ver. Ay, perdonad que creo que no se ha visto bien. Bueno, lo importante es eso, que manteniendo el mismo tipo de letra, con el mismo rotulador, el mismo todo, pero en este caso sí que siguiendo la misma inclinación, que en este caso es de 55 grados. El cuarto error que más se comete es no hacer las ligaduras bien. Entonces, tanto en Esther como en Flor podemos ver muchos errores de estas ligaduras. Os recomiendo que veáis este vídeo en el que os enseño cómo hacer las principales ligaduras en cursiva, si no lo tengo que volver a explicar. Pero, por ejemplo, esta ligadura de la S está mal, esta de la H también, esta de la
está mal, esta no existe, o sea, esta ligadura no se tiene que hacer entre la F y la siguiente. Y bueno, esta está regulín también y esta está, bueno, curiosamente está más o menos bien. Voy a volver a escribir ahora Esther y Flor con las correctas ligaduras para que veáis cómo se tienen que hacer, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a ello. Más o menos he intentado seguir el mismo tipo de letra, no es ninguna caligrafía en concreto, no llega a ser Cooperplate, pero bueno, para que veáis que en este caso, pues la ligadura de la S estaría bien, aquí también la de la T con la siguiente, la de la E con la siguiente, aquí sin ligadura, aquí y aquí. Bueno, lo dicho, tenéis que ver ese vídeo que os he recomendado de las ligaduras en cursivas para aprenderlas todas. Y ojo que este es muy grave y lo veo muy a menudo, es no respetar las líneas, tanto las que son verticales, digamos, o en ángulo recto, tanto las que son en diagonal, ahora os lo voy a explicar mejor, los puentes, los bucles hacia arriba y los bucles hacia abajo y los óvalos en general. Vamos a ver. Cuando hacemos estos ejercicios que, bueno, es que desde el principio os recomendamos que lo hagáis, el de practicar diagonales, estos... No es que nos guste torturaros con una metodología que es un poco pesada, digamos. Es que os tienen que salir igual las diagonales, os tienen que salir igual todos los óvalos, todos los puentes del revés, todos los bucles. O sea, tenemos que conseguir realmente que esto sea uniforme, si no la caligrafía va a quedar pues hecha un desastre como esto, por ejemplo, en el que uno es recto y otro es diagonal, en el que... Por ejemplo, estos puentes no son iguales o no son iguales a los de la N, fijaos, es que no son iguales. Luego, estos óvalos tienen los de la C, los de la D, los de la A, los de la O, tienen que ser iguales en tamaño y en proporción. Da igual un poco cómo los hagáis mientras que sean iguales y se circunscriban en un óvalo si lo hacéis en cursiva o en una redonda si no lo hacéis en cursiva, si lo hacéis en regular, ¿de acuerdo? Hay que respetar estas formas geométricas, practicarlas hasta la saciedad, hasta que os salgan, para que quede realmente un brush script, una caligrafía con pincel en condiciones. El sexto error es uno que se comete también mucho y que lo vemos aquí en todos estos nombres. Es no adecuar el tamaño de la punta del pincel al tamaño de la letra. Ahora os voy a enseñar claramente por qué, digamos, este pincel es demasiado pequeño para una letra tan alta y tan grande. Vamos a ver. Si tenemos un pincel pequeño como este, por ejemplo, vamos a tener que hacer una letra más o menos de este tamaño. Una A. Si tenemos un pincel de este tamaño, como es este, el tamaño de la A, digamos que tendría que subir un poco. Más o menos esto, fijaos. ¿Qué diferencia hay entre esta A y esta A? Seguimos subiendo el tamaño del pincel a este otro, por ejemplo, que es un poquito más grande. O sea, se puede ver en la longitud y en el grosor. Entonces necesitamos una A un poquito más grande. Y imaginaos que tenemos aquí este que es enorme, pues se tiene que hacer una A aún más grande. Porque si no, ¿qué ocurriría? Si tenemos este tan grueso y queremos hacer una A pequeña, va a quedar así y no se ve bonito. Si tenemos este y queremos hacer una A también pequeña, no va a quedar bonito del todo. En cambio, esto, pues lo que ha pasado aquí, si quiero hacer una A muy grande con este, pues va a quedar un poco desproporcionado. Esta aún, bueno, se podría soportar, pero si quiero hacer una A grande con este pentel que tiene una punta muy pequeñita, fijaos cómo queda. A mí particularmente no me gusta. Creo que esto hay que respetarlo a rajatabla y adecuar, lo dicho, adecuar el tamaño de la punta del pincel al trazo. El séptimo error viene relacionado con el tipo de papel que utilizamos. Cuidado, porque mucha gente se piensa que por utilizar cartulinas o papel de acuarela como este,
ya está y estamos todos solucionados. No, no tiene que ver tanto el grosor como el tipo de papel. Si es un papel muy rugoso que absorbe mucho, fijaos como este de acuarela, pues van a hacer ramificaciones que nos va a destrozar el trazo, va a ser que el trazo sea un completo desastre. Por lo tanto, evitad esos papeles pues de oficina maluchos o de una libreta corriente o incluso estos de acuarela que no son de gran calidad, y apostad por papeles que sean o bien imitación vitela como los del cuaderno Rhodia de Clairefontaine, o cuadernos o papel couché de estos satinados. Con esos papeles os puedo asegurar que 1 no traspasa y 2 no hace este efecto de ramificación y 3 no destroza la punta. Así que cuidado con el papel porque como veis aquí nos puede fastidiar la caligrafía y no ser capaces de hacer los trazos finos y los trazos gruesos pues de una manera limpia y pulida. El octavo error viene muy relacionado con el tipo de punta de pincel que utilizamos. ¿Veis estos rotuladores que tienen cerdas? ¿Veis estos de aquí? Bueno, pues están bien, pero para principiantes son bastante difíciles de utilizar. Lo que recomiendo son más bien estos otros rotuladores que tienen una punta de fieltro, digamos, que son mucho más fáciles de utilizar. Incluso estos de Crayola que tienen la punta cónica son bastante fáciles también de manejar. Y bueno, pues estos también, los de Pentel, los Touch Shine Pen, que tienen una punta que más de fieltro, es una especie de goma súper resistente. Por lo tanto, para principiantes, olvidaos de estos de cerdas, digamos, porque son muy difíciles de controlar y ahora os voy a enseñar algún resultado que no es satisfactorio así al principio. Aquí tengo unos cuantos ejemplos que hice así hace bastante tiempo con este rotulador de Pentel, es estupendo, fijaos, tiene unas cerdas de muy buena calidad, pero ¿qué pasa? Que para hacer al principio, aunque la textura esté muy guay, sea muy artística y le parece que estás ahí haciendo caligrafía japonesa, bueno, pues no es conveniente si sois principiantes que empecéis con este tipo de rotulador tan fino porque, como os digo, es difícil de controlar y puede ser que no os dé resultados buenos al principio. Así que esperaos un poquito. Dentro de poco ya seguro que los podéis utilizar. El noveno error es hacer las letras desiguales, es decir, hacer las letras de diferente manera cada vez que las escribimos. Aquí os traigo un ejemplo de traca, no me puedo creer que yo haya escrito esto, o sea, es increíble, pero sí, es mío y hay que aceptarlo, nadie nace sabiendo. Bueno, pues imaginaos, fijaos, esta E como es, luego esta E como es, súper grande. No hay dos letras iguales, yo creo, fijaos en esta A, fijaos en esta otra A. Es que esta T, luego esta T, bueno, pues nada, aunque en handwriting no considere hacer, handwriting me refiero a la escritura diaria, no considero un error hacer dos letras diferentes, puesto que estamos escribiendo rápido, en caligrafía hay que hacer las letras iguales y esto viene muy en consonancia con lo que os he explicado antes de estos trazos, ¿no? Bueno, pues si conseguimos hacer una A así, nos van a salir las O's así, las D's así, las G's así, o sea, todo tiene que ser igual. Venga, voy a animarme y voy a escribir este verso otra vez de manera correcta para que veáis pues la diferencia. Pues ahora sí, con mi pauta bien preparadita, con las líneas, con las diagonales, puedo estar en condiciones de escribir estos versos. Vale, no es que esté perfecto ni mucho menos. De hecho, yo aquí ya podría encontrar varios errores de los que os he señalado, pero bueno, yo creo que se nota un poquito la diferencia entre esto y esto. No es el mismo rotulador, no se pueden comparar, pero digamos que, bueno, pues mantiene una simetría, mantiene unas proporciones y lo que se estaba señalando en este caso era
que las letras más o menos pues son iguales. No, aún falta práctica, ¿eh? No quiere decir que lo haga perfecto ni mucho menos, pero tienden a tener una similitud las letras y eso es súper importante en este tipo de caligrafía. 10º error, que bueno, no es el último, he detectado más, pero bueno, tenía que hacerlo redondito y aquí lo tenemos. Hacer bouncing letters, que aquí ya os expliqué lo que es, antes de tiempo, o hacer caligrafía moderna antes de tiempo. Vamos a aprender primero a hacer una caligrafía canónica, una caligrafía que respete las proporciones, que respete la línea de base, que respete la igualdad y luego ya transgrediremos la norma, ya haremos, es como, imaginaos que queréis hacer arte abstracto, pintar arte abstracto o impresionista o expresionista sin saber dibujar correctamente, pues no, vamos a aprender primero a escribir bien y luego ya haremos locuras, ya transgrediremos, ya no respetaremos ni las alturas, ni las formas, ni bueno, ya jugaremos después. Si queréis jugar antes de tiempo os va a pasar esto, que no sabéis con qué jugar, no tenéis, esto no está bien, parece que sí o puede parecer que sí, pero este bouncing lettering o este bouncing letters no está bien hecho porque si no sabes cuál es lo correcto, no puedes saber cómo hacerlo de manera moderna y pues jugando con las líneas de base, con la forma de las letras, con las inclinaciones. Vamos a aprender primero a hacerlo bien y luego a liarla. Bueno, pues hasta aquí los que yo considero los 10 errores principales, los más graves que se cometen cuando estamos empezando con la caligrafía con pincel o con rotulador de punta flexible. Espero que los podáis identificar vosotros, al igual que yo he hecho con los míos, identificar vuestros errores, los subrayáis, los intentáis corregir al lado y poco a poco vais a ver que vais a mejorar y os van a empezar a salir mejor. Tranquilos, no hace falta 4 años, ¿eh? Yo creo que en unos meses, depende del tiempo que practiquéis al día, no recomiendo mucho, recomiendo entre 10 o 15 minutos al día, los fines de semana un poquito más, media hora, y yo creo que en 3-4 meses, máximo un año, ya podéis tener una caligrafía con pincel bien bonita. Bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor, thumbs up, pulgares arriba, suscribís al canal, como siempre, aquí aparece mi foto, le dais clic o tap con el dedo y aparece suscribirse, le dais a la campanita, a avisar todas para que os lleguen todas las notificaciones de mis vídeos y aquí os dejo una lista de reproducción con más consejos para principiantes en esto de la caligrafía con punta de pincel. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.